también se siguen colocando cocinas en acabado brillo, así que si te gusta el brillo, no tengas miedo ninguno a incorporarlo. Este cristal negro, aquí en medio, ¿esto qué es? Mira, dale una vuelta, que luego te lo cuento. Déjame que te enseñe la persiana, que ahí sí que entran cosas. Fíjate, qué pedazo de aparador, qué sitio más chulo. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR, aunque todo el mundo en redes sociales me conoce como el cocinólogo. Llevo más de 13 años creando contenido y estás aquí en un canal que tiene más de 1000 vídeos y ya hemos superado los 40 millones de visitas. Te animo a que si quieres seguir conociendo de cocinas, nos visites en nuestra cuenta de Instagram o nuestra cuenta de TikTok. Y hoy te he traído hasta una vivienda unifamiliar. Quiero explicarte cómo es el diseño de esta cocina en forma de L, cómo colocar una isla de forma correcta y viene con un bonus extra, porque vamos a ver cómo utilizando los mismos materiales de la cocina hemos hecho un aparador de salón y unas estanterías alucinantes. Así que venga, ni te muevas, porque empezamos. No muchas veces hacemos la composición a juego con la cocina. El aparador, te digo de verdad que a mí me encanta, lo colocaría en mi casa mañana mismo, pero me gustaría empezar contándote cuáles son los acabados, los colores que hemos utilizado para este proyecto de cocina. Hemos jugado con dos colores fundamentales, la madera y el blanco. Para la madera hemos elegido el roble Kairos y en este caso hemos utilizado la veta en vertical, pero no solo lo hemos utilizado en los plegables, porque entonces quedaría como muy poca cosa. También lo hemos utilizado en la isla, y es que ya sabes que nos flipa que la isla tenga diferentes lados con diferentes acabados o colores. En este caso vas a ver que en el lateral que mira para aquí, para el lado del fregadero, hemos colocado la madera, pero no es el único. Porque también lo hemos incorporado en la parte de atrás de la isla, que sé que lo estabas viendo, pero no tenías el espacio suficiente. Aquí te lo enseño bien. Nos gusta mucho cuando la isla por un lado es de un color, pero por la parte de atrás es de otro. No es el único, ¿eh? Luego te enseño este lateral en V, porque lo hemos hecho en el mismo material de la encimera. El Decton Elena, espectacular, un Decton brillo, así como nácar, con unas aguas muy bonitas. Lo hemos utilizado en la isla, también lo hemos utilizado en el frente. Y es que estamos en una vivienda unifamiliar, que aquí hubo la revolución total. ¿Por qué? Porque fíjate, esta vivienda ya tenía unos cuantos años. Esto era un dormitorio, la cocina estaba aquí detrás, el salón era más pequeño. Así que vino el equipo de derribo, ¡bumba! Se tiró absolutamente todo, se unieron las estancias y la cocina se puso aquí delante donde la luz, donde entra buena luz. Así me gusta. Por eso luce también esta encimera. Y por eso hemos colocado tanto este frente como este frente en el mismo material de la encimera. Con esto nos ahorramos colocar los azulejos. Es que hasta la persiana es blanca, porque como te decía, ese es el otro color fundamental. Blanco, ártico, brillo. ¿Ártico? ¿Esto da frío? ¿Solo refrigerante? No, es broma, ¿eh? Ártico de lo blanco, blanco, blanco que es. Es que si eres fanático del color blanco, este seguramente fuera un acabado que te encantaría. Y ya hacía tiempo que no veíamos en el canal un acabado en color brillo. Parece que ya el mate es todo mate, todo mate, todo mate. Pues no, también se siguen colocando cocinas en acabado brillo. Así que si te gusta el brillo, no tengas miedo ninguno a incorporarlo, incluso con alguna de las maderas o con algún color mate, quería decir, porque la combinación queda excelente. Y en este punto del programa yo tenía que decirte algo. Es probable que o no te hayas suscrito o todavía no le hayas dado el like a este vídeo. Si no le has dado el like, mira, lo entiendo, porque más adelante ya te convenceré. Pero ¿por qué no nos echas una mano? Te suscribes al canal, que es completamente gratis, y así continuamos juntos durante mucho tiempo. Estoy muy atento, ¿eh? Hay otro punto muy interesante en las cocinas en el mundo del acabado y de los colores, que ocupan mucho espacio. Estoy hablando de los electrodomésticos. En este caso se han elegido de Balay y en cristal negro. Y me dirás, Dani, este es de teca y es de metal. Sí, lo sé, lo veo, pero era de nuestros clientes, funcionaba estupendamente, tiene la misma medida, así que de momento se queda aquí a trabajar porque este no le ha terminado la vida útil. Pero el resto los hemos colocado. Pero espera, no marches, espera, ven. Este cristal negro, aquí en medio, ¿esto qué es? Mira, dale una vuelta, que luego te lo cuento, y si aciertas, me pones en los comentarios un dedo hacia arriba para que yo vea cómo estamos de nivel de accesorios y de cocina. Ahí lo dejo, cristal negro. Y otro punto súper importante, y estamos hablando solo de los acabados, luego paso otra vez por encima y te explico con detalle todo, es el grifo y el fregadero. Mira qué combinación, fregadero blanco, grifo Cooper, dosificador Cooper y roll-up Cooper. ¿Qué es el roll-up? El escurreplatos moderno. Pero no me gusta la madera
no me gusta el blanco, Dani. Dame el mismo diseño en otro color. Eso está hecho. A ver qué versión nos ha preparado mi compañera Sui y le ha dado una vuelta a los acabados de esta cocina. No te muevas que te la enseño. Para hacer un cambio realmente drástico había que irse al otro extremo completamente de los acabados. Y esto es lo que hemos preparado. Fíjate, donde estaba el color blanco brillo, ahora vas a ver un negro seda mate. Y es que el negro en las cocinas es muy suyo y hay que tener cuidado. Te recomiendo siempre un acabado seda porque deja menos huellas, son antihuella la mayoría y se limpia muy bien. Negro seda. Hemos cambiado la madera. Ahora nos vamos a una madera un poco más cálida, este roble natural. Y nos hemos ido con los accesorios como grifo y fregadero también en color negro. Y para rematar este proyecto, que ahora que lo estoy viendo me está encantando, también lleva un Decton Kelia, ya sabes, es un Decton también oscuro que hace buena combinación con todo y tenemos un proyecto completamente diferente en acabado, pero con el mismo diseño. Mola, ¿no? ¿Con cuál te quedas? Qué importantes son las medidas cuando estás diseñando un proyecto de cocina. Qué importante no, lo son todo. Las paredes miden lo que miden y cuando nos llegan los proyectos al estudio tenemos que apañarnos con lo que hay. Así que te voy a decir las medidas de esta estancia, luego también te las diré de la zona del salón, para que te puedas hacer una idea de si entra o no entra tu cocina. Parece grande, ¿verdad? Bueno, en realidad lo es, pero luego que las medidas no es tan grande. Estamos hablando de 3,23 metros desde la ventana hasta donde termina el frigorífico y como esta pared va haciendo ángulo, bueno, pues mira, he cogido aquí en la mitad, 3,50 metros y la altura convencional de una vivienda, 2,50 metros si no se le ha bajado el techo. Y ahora, con todas estas medidas, ¿cómo hicimos el diseño de esta cocina? Te lo voy a contar porque la ventana de aquí atrás nos dio algún quebradero de cabeza. Una de las grandes preguntas que hacen siempre los cocinólogos y las cocinólogas es: Dani, quiero hacer una cocina con islas, ¿qué medidas? Con islas no, con una, con isla. ¿Qué medida tengo que cumplir? ¿De qué medida hago la isla? Mira, yo te voy a decir de qué medida es esta y ahora te voy a explicar cómo calcularlo, que ya lo he dicho un montón de veces, pero no pasa nada, se repite. 1,64 m de largo y casi 1 metro también de ancho. ¿Y de dónde narices sacamos estas medidas? Bueno, pues realmente la isla mide lo que mide por este motivo. Porque son los pasos los que realmente marcan el tamaño de la isla. Y me explico. Al final por aquí hay que transitar, hay que abrir cajones, así que tiene que quedar un espacio para poder pasar. Hay que abrir electrodomésticos, tiene que quedar un espacio para poder pasar. ¿Cuál es el espacio que dejamos? 90 centímetros, pero 90 centímetros hablamos de lo minimísimo y ahora te lo voy a contar en el otro lado. 90 centímetros que dejamos aquí y 90 centímetros que dejamos aquí. Y este punto es muy interesante, El lavavajillas, que aunque mida en nuestro caso 84 centímetros de alto, la puerta al abrir son siempre 60 centímetros, más o menos como el interior de la bandeja. Así que si esta pieza está abierta, jolín, pues son 30 centímetros, no es mucho espacio, pero bueno, yo a una mala, si tuviera que pasar, puedo caminar. Por eso hablo de los 90 centímetros. Esto sí o sí, o también donde hay módulos que abren y cierran, pero ¿y si tengo que apretar un poco la isla? Nosotros lo hemos hecho y lo hemos grabado en otros programas. Me vale este ejemplo. Como esto viene a escuadra, viene a falsa escuadra, aquí tengo 112 centímetros. Tiqui, 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 tiqui. Aquí me va mermando y aquí me quedan 82 centímetros. No mide los 90, pero en la parte de atrás de la península o de la isla, si no hay amueblamiento y es la pared y tienes que dejar un pelín menos, bueno, juraré que nunca he dicho esto, puedes dejar un poco menos de 90 centímetros, 80 arriba abajo, porque creo que es más que suficiente para estar sentado y que una persona pudiera pasar por detrás. Esto si tienes que apurar la isla y mira, tu sueño es tener una cocina con isla, que es el de muchos de nosotros, así que bueno, ahí tienes una medida más, pero siempre en la parte de atrás. Y ahora te cuento cómo hemos distribuido esta isla y esta cocina porque es alucinante el espacio que tiene. En la isla dejamos dos gavetas de 80 centímetros y aquí hay un truquillo y es que en una colocamos el cubertero, está bien, pero en la otra decidimos que no porque aquí hay una altura mayor, tan grande que te entra un pequeño electrodoméstico. Con esa misma filosofía seguimos en el módulo bajo placa, 105 centímetros, donde también colocamos otro cubertero. Por cierto, brutal este tipo de cuberteros, esto es lo que te da esa calidez cuando abres las cocinas. ¡Ay, qué remate más bonito! Y aquí hay un mueble pequeñito, cieguito hacia adentro, con una puertita de 30. Dani, ¿pero qué os pasó aquí si vosotros no soléis poner este tipo de muebles? Te lo cuento. Mira, te lo cuento abriendo el grifo. Mira. Sale muy poco agua.
sale muy poquitito agua, casi no hay presión. Entonces nuestros clientes nos dijeron, déjame ese por si acaso, porque es fácil que con el tiempo tenga que colocar una bomba que ayude a tener más presión en la casa. Así que seguramente este hueco se aprovechará en el futuro, pero mi recomendación, si no fuera por esto, era haber sumado los 105 y los 30, que te hubieran dado ahí casi los 140 aprovechando, y 2 gavetas de 70 centímetros y perfecto la zona de cocción. Parece que no, pero el módulo del fregadero es un mueble que hay que darle mucha importancia. Y dices, las tomas del agua, tal y tal, sí, pero mira, 90 centímetros, parte superior, perfecto para colocar todas las bayetas, productos de limpieza, pastillas de lavavajillas y los botes que más utilices en el día a día. Y si tienes suerte como este, que te sale un fregadero, un módulo bajo fregadero grande, pues tendrás la opción también para colocar abajo los cubos de basura y un montón más de productos, que por cierto puedes elegir 2 o 4 módulos de basura. ¿Y sabes lo que puedes elegir también? ¡Hala! Como lo he entornado, ¿eh? Mira, te voy a dar 2 opciones de 2 productos que tenemos que es que estoy enamorado de ellos. El primero es el proyecto online. ¿Vives en España o en cualquier parte del mundo? En nuestra página web puedes contratar el proyecto online o el videoproyecto. Mola mucho, son dossier completos. Te enviamos todo lo que necesitas para armar una cocina como esta. Y ahora me vas a escuchar mucho hablar de esto. Hemos lanzado una nueva empresa. Se llama Kublo, con K y con V. ¿De qué va Kublo? Cocinas online de diseño muy fáciles de colocar. Y es que nosotros hacemos el diseño, te atendemos si quieres por videollamada, hacemos el pedido y te enviamos a tu casa todos los módulos terminados. Simplemente cortas precinto, quitas cartón, pones patas y lo colocas. Si no te lo crees, en www.kublo.es me puedes ver a mí y a Estela en Kublo Academy montando muebles y te voy a demostrar lo fácil que es. Y es que nos hemos propuesto democratizar las cocinas, porque todo el mundo debería de tener derecho a poder pedir una cocina online y que también vengan con todos los accesorios que estamos acostumbrados a ver en el canal. Interior de este módulo de cocina con 3 cajones. Qué cómodos son los cajones interiores. O sea, es que me encanta porque puedes acceder absolutamente a todo y cuando cierras la puerta no tienes tanto corte, que eso es lo que a mí me fastidia. Aquí hay una buena zona de almacenaje, pero déjame que te enseñe la persiana, que ahí sí que entran cosas. Dani, pero ¿lo de Kublo realmente es tan fácil? Lo de Kublo es facilísimo. Hemos sacado otra línea de muebles diferentes para poder enviar a casa con todos los colores. O sea, te mueres de risa si nos ves a Estela y a mí. ¿Pero monto yo la cocina? Sí, la montas tú, te lo enviamos y tú que eres humanitas, o encima tú que eres humanitas. Servilletas pequeñas para huecos pequeños. No llega hasta atrás, fíjate, es el fondo. ¿Por qué? Porque como esta pared viene perdiendo, pues aprovechamos esta zona. Luego hablaba con la clienta y decía, pues podría haber quedado bien también un botellero en madera. Pues sí, son pequeñas zonas que se aprovechan, pero esto es simplemente por aprovechar cada huequecito. Donde de verdad está el rock and roll es en estas 2 piezas. 70 centímetros en la parte de abajo, gran gaveta, otra superior, otro cubertero más, ya van 3 los que hemos visto, divididos en diferentes zonas, que le puedes dar el uso que quieras. Y la persiana. ¿Puedo hablar, Fran, un momentín de la persiana? Sí, ¿verdad? Vale. Nuestra persiana, nuestro fabricante de cocina Santos, esta persiana no se enrolla aquí arriba como las persianas convencionales. Esta persiana pasa entera así para atrás y para adelante. Por eso nuestras persianas, pasen los años que pasen, no le van a salir aquí las marquitas de los rodamientos de la parte de arriba. Esto así, como dato, ¿vale? Yo no lo he dicho. Y luego además que se puede lacar en el color que quieras. En este caso está lacada en color blanco. 70 centímetros, interior muy refinado, muy bonito. Incorporamos una luz, incorporamos tomas de corriente y algo que creo que es fundamental también para cuando lo abres y se ve y para la línea de la encimera. Es que mira, además que, joder, qué bien se ve aquí, fíjate. Pasa la encimera, flash, de lado a lado, y aquí colocamos el mismo material que la vivienda, que la cocina, que la encimera, que todo, para que tenga todo una unidad. Y además, a nuestros cocinólogos, mira que la tengo aquí, les regalamos nuestra tabla. Y hablando de tablas, vamos a los muebles del salón que creo que te van a gustar. Con los mismos materiales, los mismos acabados y los mismos colores que has visto en la cocina, el roble Kairos y el blanco ártico brillo, hemos hecho esta composición de 2 metros, 2 huequecitos abiertos para los recuerdos más importantes, que todas las familias lo tenemos, que equivalen a unos 38 centímetros, 45, 45 y 40 con puerta, donde puedes guardar todo aquello que, bueno, pues no hace falta que esté tan colocado, pero que hace falta a las casas. Y espera, que te enseño por aquí, ven, mira, ven. Y es este aparador, 2 metros 73 centímetros, 90, 90, 45, 45, abierto con madera. Utilizamos la madera
de casi 4 centímetros, 3,8 en el mismo roble, resistente, fuerte, divide el salón, divide la zona del aparador, llegas a casa, tienes donde posar las llaves. Nuestra familia lo tenía todo lleno de recuerdos, los hemos quitado por la intimidad y además le hemos colocado aquí el twist, mira, con 2 tomas de corriente, pues por si quieres tener cargando aquí pues algún teléfono, alguna tablet, algo lo que tú veas. Fíjate qué pedazo de aparador, qué sitio más chulo, con el mismo material de la encimera, iba a decir, de la encimera también, de la cocina, y lo hemos incorporado aquí en la zona de salón. Y ahora, ¿qué pasaría si cojo toda esa cocina, la borro por completo y se rediseña desde cero? Tengo una idea, ven que te la enseño. El cambio es tan bestia que necesito darte contexto. Vamos a sacar de aquí una península con la placa. El fregadero lo vamos a mantener aquí porque pensamos que la ventana es buen sitio y aquí vamos a colocar todas las torres. Pero mira, ven, déjame un segundo que lo busco. Vale. Ahí lo llevas. ¿Qué te parece este proyecto? Como te decía, la zona del fregadero la hemos mantenido muy similar, pero donde estaba la persiana hemos puesto unos estantes decorativos que yo creo que le quedan muy bien, forrando también toda la parte de atrás, poniéndole un toquecito de luz para por la noche, me gusta mucho. La zona de las torres, ves que solo hay una puerta, ¿no? Y que el otro parece como una pieza fija. Es porque es un módulo combinado. Podemos utilizar en el fondo con estanterías para guardar comida o enseres y delante nos sirve como escobero. Algo que nos mola mucho, en vez de el horno y el microondas así, en vertical, ¿por qué no lo ponemos en horizontal, como lo tenemos en la torre? Debajo cajones interiores y al lado vamos a colocar un frigorífico, pero esta vez, como estás viendo, lo vamos a colocar de integración. Oye, y esa península, terminando así en redondo con barra, a mí me mola. Doble gaveta, placa con extractor incorporado y en la misma estancia, menudo cambio de cocina. Así que ahora imagínate, si no podemos hacer proyectos y diseños para cada estancia. Nunca ha quedado una cocina sin diseñar. ¿Cuál te mola? ¿Isla o península? Cuéntame. No me había olvidado, ¿eh? Habíamos hecho un trato al principio del programa y si has llegado hasta aquí, necesito, ya sabes, que dedo hacia arriba en un comentario. Dani, yo lo sabía. ¿Qué es esta pieza de cristal? Podría ser el cajón CJR, a veces lo hacemos, pero no. En este caso es el calientaplatos. ¿Qué hace el calientaplatos? Pues como su propio nombre indica, calienta los platos. Pero también te mantiene la comida caliente. ¿Y para qué quieres tú eso? Bueno, pues estás haciendo, no lo sé, 2 elaboraciones. Unos filetes y unos huevos fritos. Terminas primero la carne, la dejas aquí y la tienes aquí calentita. Mira qué bonita viene toda la botonera de este modelo de Bosch, que además te viene con wifi para el Bosch Connect. Y esta pieza lo que funciona es, saca por aquí aire caliente y los que son como muy chef y muy buenos cocinando, también hasta cocinan a baja temperatura con este aparato. Calientaplatos, no te hace falta para la vida, yo lo tengo en mi casa, pero cuando lo tienes te garantizo que lo utilizarías todos los días. Venga, que si la cosa va de detalles, te voy a enseñar 3 detalles que me flipan de esta cocina. Los 2, bueno, el primero que es doble lo tengo detrás. Necesitas tomas de corriente de verdad, 3 y 3, 6 tomas de corriente. Mira esta pieza con cristal blanco por encima, queda espectacular. Te vas a la isla, igual lo has visto antes de reojo, tienes el Twist Pad Light. El Twist Pad Light, pero ¿qué digo? Pues eso es de las placas de NET, por favor. El Twist, que son 2 tomas de corriente que se abren y te dejan 2 piezas para conectar. Lo hay en negro, lo hay en blanco y lo hay en metal. ¡Buah! La bestialidad de costado en V en el Decton Helena que nos hemos marcado en esta isla para darle una visión, un fogonazo desde la entrada y desde el salón espectacular. O sea, me fascina, me flipa la encimera, me flipa el color, el acabado y me flipa la forma. Espero que a ti te guste tanto como a mí. Oye, menudo programa nos hemos sacado de la manga. Muchas cosas en el aire, diseños, acabados, enchufes. Necesito vuestra opinión. Si has llegado hasta aquí, te lo pido una vez más, suscríbete, que es gratis. Si te ha gustado este vídeo, dale al like, que para mí y todo el equipo que tengo conmigo, créeme que es súper importante. Te dejo ahora con las tomas falsas. Venga, que nos reímos un rato. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Y esto, querido Fran, y esto son 2,73. Que luego queda muy mal con el metro. Yo lo meto aquí todo en la batidora y en el día a día de la cocina, como no sea seda y como no sea mate, aquí hay tomate de toda la vida. Venga. Y superamos ya los 43 millones de visitas. Te recomiendo, te digo,
Ya me lié la cabeza. ¡Te suplico! Hostia, ¿qué te cuesta? Vete a Instagram, cojones.